Muy buenas noches a todos. Le damos la bienvenida hoy, jueves, en nuestra clase, en nuestro servicio de la Torá Te Confronta. Hoy, diciembre 4 del 2025, vamos a estar estudiando en Génesis 31, 24, 34. La clase de hoy se llama Cerrando Ciclos, Camino a la Santidad de Dios. Así que pues hoy preparen lápiz y papel porque vamos a aprender muchas cositas que no hemos escuchado antes ¿verdad? En la palabra de Dios, en la Torá. Así que primero que nada, yo le doy la bienvenida a los que son nuevos, a los que están entrando, que tenemos la oportunidad, ¿verdad? Esta servidora Sharon Rivera y el pastor Miguel, ¿verdad? De Rosa de Sharon Messianic Ministry, le da la bienvenida a todos ustedes aquí y esperamos que todo sea de bendición, ¿verdad? Estudiando lo que es la Torá. Inicialmente siempre le damos unos recordatorios que son bien importantes, que esta clase está siendo grabada para beneficio de aquellos que no pueden escucharla en el tiempo en donde se está haciendo en vivo. Y es bien importante también que esta clase, si tienen alguna pregunta al final de la clase, pueden hacer todas preguntas que sean necesarias y que entiendan que quieren hacer, o por el mismo chat. Nosotros estamos disponibles para que poder contestarle cualquier pregunta que surja de esta clase. Y también le pedimos que todos los micrófonos sean apagados o silenciados en el tiempo de la clase, para que así el sonido sea uno más um, eh, perfecto, para que entonces otros puedan escucharla con claridad. Así que yo los dejo ahora con el pastor Miguel Acosta para que él los salude en este tiempo de la clase. Shalom, Dios les bendiga. Estamos súper contentos en esta noche. Es un día más donde nos vamos a envolver todos juntos en la palabra del Señor. En la Torá. La Torá nos confronta. La Torá es buena. Así que tenemos un estudio bastante profundo. Creo que me va a coger otra semanita más. Porque quiero explicar bien muchas cositas que son bien importantes. Y también tenemos la oportunidad esta noche de hacer una parte evangelística para que el Señor se mueva de manera especial en nuestras vidas, porque este mensaje era profético, esto de lo que vamos a hacerlo hoy. Eso hace 6.000 años que pasó al día de hoy. Así que eso es lo que estamos viviendo en estos tiempos. Dios es perfecto y Dios conoce todos los tiempos. Así que los invito en esta noche a oír la adoración primero para que los cielos se abran y Dios se mueva de manera especial, porque Él será el Espíritu Santo. Yeshua y el Padre serán exaltados de manera especial. Amén. Amén, amén. Así que yo, Padre eterno, yo te pido que tú seas el que te sientes en esta mesa, Padre eterno, con nosotros a poder darnos ese maná y ese vino, Señor, de tu palabra, de la Torá, para que podamos ser usados por ti, Padre, en todo momento, enseñándonos tu palabra directamente. Así que yo ahora le voy a poner una alabanza para que comencemos a alabarlo a Él en todo momento. Así que le voy a poner Levántate, Jerusalén. Que la disfruten.
Amén. Señor, gracias por Amén. tu tiempo. Así que pues ahora con el pastor Miguel, con la clase de hoy de La Torá te confronta. Amén. Dios los bendiga nuevamente y ricamente en bendición a través de la Torá. La Torá
es la espina dorsal de la palabra del Señor. Es lo que nos mueve a través de toda la palabra. Estos primeros 5 libros son los que amarran los próximos 61 libros de la palabra del Señor. Y vamos a estudiar hoy algo importante para los hombres de aquel tiempo y de este tiempo. Podemos ver a través de las historias que tuvimos en esta semana pasada de la Torá, a Jacob saliendo de la casa de su padre, de Raquel, de Rebeca e Isaac, hacia una tierra que aunque habían parientes de él, no era su tierra. ¿Ven? Nosotros ya hemos sido escogidos para una tierra específica. Nosotros hemos sido escogidos para la tierra de Israel. Esa es nuestra tierra, la de Israel, porque hemos sido comprados a precio de sangre a través de Yeshua HaMashiach, que es ese Dios todopoderoso que nos visitó por 33 años trayendo la bendición. Y vimos cómo tiempo tras tiempo, cómo Yeshua HaMashiach permaneció en ese lugar que no era un lugar cómodo para él, porque él sentía el dolor y el desprecio y todas estas cosas. Es interesantísimo saber que él estuvo en esta tierra como estuvo Jacob. Y Jacob fue expulsado prácticamente de la tierra que era la tierra prometida, donde vivía su papá Isaac, hacia unos familiares aparentemente bastante cercanos, porque eran el hermano de la mamá de él. Y fue hacia allá. Ahora, hay unas situaciones. Por ciertas situaciones que pasaron, porque no puedo hacer toda la historia aquí ahora, Jacob cometió errores. Todos cometemos errores. Lo bueno de Yeshua HaMashiach, que es el único que no ha cometido errores. Y por eso es que yo le creo a él y vivo por él, porque él es el que me ha dado vida para tener cambios, para que mi vida, la de usted y de todos sus siervos, tengan la oportunidad de ser renovadas, hechas nuevas. Y a veces Dios hace unas decisiones por nosotros, las cuales nos llevan a unas pruebas bien fuertes. Y yo sé que cuando miramos a Jacob, Jacob fue un hijo criado en la faldita de su mamá. Su mamá lo guiaba, le daba consejos. Él dependía mucho de su mamá. Aunque era un muchacho que cuando él se crió era un joven que le gustaban las cosas de Dios, porque Jacob es de Dios, no importando todo lo que digan por ahí. Él era de Dios, porque si él no hubiera sido de Dios, no hubiera sido el tercer patriarca de Israel. Eso es mucho decir. Junto a Abraham, a Isaac, su papá y su abuelo. Jacob vivía cómodamente. Jacob vivía como un príncipe. O sea, Jacob no tenía pobreza de ninguna forma. ¿Por qué? Ah, pero ¿cómo te sabe eso, pastor? Pues bueno, la Torah relata de que Abraham fue un hombre bien próspero y bien rico. Y Abraham era el papá de Jacob. O sea que Abraham era abuelo de Jacob y papá de Isaac. Isaac heredó toda la riqueza. No fue Ismael, el otro hijo de Abraham. Fue Jacob el que heredó, porque así lo propuso el Padre. Vemos como en ese tiempo tener camellos, tener ovejas, tener ganado y todas esas cosas te hacían a ti, a los hombres, a los sacerdotes, poderosos. Todo eso él lo tenía en su casa, por mucho, y mucho, y mucho, mucho. Pero era necesario que él tuviera que salir para él aprender. Porque si seguía con la faldita de mamita, él no iba a aprender. Él no iba a, no, el propósito de Dios en él no iba a trabajar como Dios quiere. Y él lo envía a ese lugar
que es su pariente, es su tío, Labán, y él llegó allí, y todo el mundo conoce eso, y él trabajó 14 años por Raquel, y todos conocemos la historia de Raquel, que cuando la vio quedó enamorado, y también conocemos la historia de Lea. Lea era la hermana de Raquel, y la noche que se supone que se casara con Lea, dice en los comentarios de la Torá, que no está en su Biblia, en los comentarios de la Torá, que esa noche Labán apagó todas las luces. Todas las luces significaba pues todas las velas que prendían ellos. Todas esas cosas con aceite y todas esas cosas, las lámparas con aceite, él dejó a oscuras la casa y Labán, en vez de llevarle a entregarle a Raquel, él le entregó a Lea. Y más adelante, en las próximas parachas, usted va a ver, usted y yo tenemos que mirar qué nosotros estamos haciendo, porque las consecuencias, si hacemos cosas que no son correctas, las consecuencias van a llegar a nuestras vidas más adelante. Y eso lo vamos a ver en las parachas próximas, cuando todo este desorden que provocó este hombre, Labán, porque Labán era el hombre de la maldad. Él es el avaro, el hombre malo, el hombre que bregaba con brujería. No se crean que la brujería vino en estos días. La brujería siempre ha existido, porque esos pueblos de donde era Labán eran idólatras. Ur de los Cardeos. Estamos hablando que debe ser ahí donde está ahora mismo los grandes enemigos de Israel. Los grandes enemigos, Irán e Irak. Imagínense. Todavía esto sigue. Estamos hablando de 6.000 años, pero esto sigue. Esta gente eran idólatras. Y vamos a ver cómo un hombre de Dios, estoy hablando con hombres y mujeres de Dios, hoy las mujeres también tienen lo suyo, no son solamente los hombres, estamos hablando de gente que tenían dinero, porque Labán tenía dinero, él hizo dinero, me imagino que con la dote que le dio a Abraham por su hija Rebeca, él hizo mucho, porque recordemos la historia de las anteriores parachas donde se hablaba de que Abraham envió a su sirviente con unos camellos, con 10 camellos, significa el 10 plenitud. O sea, él había enviado lo máximo en oro y plata para dárselo a quien, a Labán, que era el papá de Rebeca, hermano de Rebeca, perdón. Esa gente quedaron bien ricos. ¿Por quién? Por cuenta de Abraham, el hombre, el siervo de la bendición. Amén. Vemos cómo en su caminar llega este llamado de Jacob. Pero Jacob, tenemos que mirar algo, que Jacob salió sin nada en el bolsillo. Él salió en una situación económica que él nunca se había encontrado, y tuvo que caminar y llegar hasta allá, hasta Arán y todo eso. Y él fue, miren hermanos, de ser príncipe de Israel, él llegó a ser un sirviente. Él llegó a trabajar para poder comer. Eso fue lo que le pasó a Jacob. ¿Cuál era el proyecto de Dios en su vida? Pues pronto lo vamos a ver. Dios, en su inmenso amor y en su inmensa misericordia, siempre lo protegió. Él siempre estuvo con él. Él nunca lo dejó. Dios tenía un propósito. Aquí vemos un nombre bien importante, que es en el capítulo 30, versículo 25, que dice: aconteció que cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán: envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. José es profético completamente. Los que han visto las series por ahí en la televisión, José de Egipto, que hay algo que se parece bastante a esto, no es exactamente, pero ese José es sombra y figura de Yeshua HaMashiach en todo el esplendor.
Dios había escogido este niño para que fuera bendición. Pero eso lo vamos a ver en las parachas más adelante, eso no es ahora, solamente estoy daba algunos detalles. Pero vemos cómo pasó el tiempo, pasaron 14 años, él trabajó por las dos mujeres, por las dos esposas, y le trabajó 14 años sin cobrar su salario. Él dice, Jacob hablaba y le decía a Labán, que es su suegro, yo estuve, eso está en el capítulo 30, en el capítulo 30, 28, y Labán le dijo, y le respondió, halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Vamos a parar ahí porque vamos a empezar a darle forma para romper ciclos en nuestras vidas. El primer ciclo que se rompe, lo rompe Yeshua HaMashiach con su sangre. ¿Ven? Ese ciclo de vicio, de hombre perdido, de mujer perdida, de mujer que no tiene dirección, de hombre que no tiene dirección. Eso lo rompe Yeshua HaMashiach cuando llega a nuestras vidas. Nuestras vidas son tomadas por Él y Él pone en nosotros una protección de su sangre, ¿eh? Para que nosotros comencemos inmediatamente a trabajar a favor de lo que es la obra del Señor. Al nosotros comenzar a trabajar en la obra del Señor, no le estoy diciendo que los van a poner en un lugar donde usted lo va a recibir todo. Perdón, usted va a tener que esforzarse a través de cada prueba que viene, porque van a venir muchas pruebas. Esa sangre está ahí, pero las pruebas también. ¿Qué pasa? Que vemos cómo Labán le dice, y dijo, señálame tu salario, le dijo Labán, y yo te lo daré. Y él respondió, tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número. Y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Ahí se va a romper un ciclo en él. Él está diciendo, ¿cuándo yo voy a trabajar por mi propia casa? Él está cogiendo el sacerdocio. Él está pensando en sus hijos. Él está pensando en sus dos mujeres. Él está pensando en su casa. Ya él no quiere pensar en hacerle más dinero a Labán. Él está tomándolo de él para él romper esos ciclos. ¿Por qué? Porque le costó caro ese tiempo allí con Labán. Fueron 14 años hasta este momento, que estamos aquí en el 30-28. Hasta ese momento fueron 28 años. Ahora, dentro de un ratito, vamos a ver que se añaden 6 años más. O sea que son 20. Al final de cuentas, antes de que él saliera. Ahí es que comienza Dios a obrar en Jacob para romper el ciclo y comenzar a darle forma de un hombre, de un patriarca de Dios. Cuando hablamos de patriarcas, hablamos de algo grande, de un hombre de una visión grande, de una bendición poderosa, que más adelante lo vamos a ver también fallar otra vez. Y muchas veces lo vamos a ver fallar a Jacob. Pero muchas veces ahí mismo vamos a ver las misericordias de Dios sobre la vida de Jacob. En este momento se están rompiendo unos ciclos y él reclama y le dice, ¿cómo yo voy a seguir trabajándote? Porque este Labán era un hombre del mundo malo, era brujo, era espiritista, era de todo lo que usted le quiera poner, porque bregaba con dioses ajenos. Vamos a ver eso de los dioses ajenos, porque ahí es que yo quiero entrar.
Porque aunque él tenía dioses ajenos, Jacob tenía el Dios de los dioses. Ahí es que está la diferencia. Ahí es que está la diferencia de nosotros. Podrán haber dioses con D chiquita por ahí por millones, pero con uno solo yo vivo, me sostengo y él me guía y me bendice. Con Yeshua HaMashiach. Aleluya. Bendito es el Señor. Quiero hacerles saber que después de esos 6 años, decide Jacob irse. Y Jacob le tiene temor a Labán porque sabe que Jacob es Labán es un hombre perverso. Perverso. ¿Por qué Dios lo puso al lado de Labán sabiendo que Labán era un hombre perverso? Para que Labán y su familia y el mundo que vivimos hoy, y todos los que hemos estudiado la palabra, podamos ver que Dios estaba en él como Dios está con nosotros. Y él estaba guiando a Jacob a una bendición, que las bendiciones no vienen en trajes de gala. Las bendiciones vienen en trajes apretados y fuertes, con zapatos que aprietan los pies espirituales. Los pies de un hombre, los pies de una mujer que es de Dios, tienen que ser unos pies ungidos y bendecidos. Porque a donde tú camines y donde tú pises la planta de tus pies, tú tienes que llevar la bendición de Dios. Aleluya. También estamos viendo en este compendio que estamos hablando de que Jacob decide irse, porque ya yo di la clase la semana pasada, el sábado pasado, de las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿recuerdan? Que estuvo muy buena porque pudimos ver, para los que no tenían el conocimiento, por qué Dios sacó esas 10 tribus de Israel y dejó solamente 2 tribus dentro de Israel, que es la del norte, que es Israel, y la del sur, que es Judá, que esas son las que permanecen ahora. Todavía hay 2. Las otras 10 andan por el mundo, pero Él las va a traer, porque Él dice en su palabra, en Mateo 15:24, yo he venido a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero qué lindo cuando Él nos anexa a nosotros, que éramos gentiles, que éramos goyín, que no teníamos oportunidad. Él nos anexa a través de su Hijo Yeshua HaMashiach y su sangre poderosa a ese grupo de ovejas que simbólicamente todavía andan esas ovejas perdidas por ahí, perdidas en el sentido que están fuera de la nación de Israel, pero pronto viene Yeshua HaMashiach a recoger su pueblo y en una clase le voy a enseñar hacia dónde vamos a ir. Eso es una próxima clase. Aleluya. Él había prosperado primeramente, fíjese, con su bendición Jacob había prosperado a su suegro. El suegro había prosperado 2 veces, primero por Abraham y después por Jacob, porque esa era la familia de los patriarcas, eso eran los que tenían la bendición en grande en ese momento. Esos serían, como hablado en este tiempo, los más billonarios en aquel tiempo, ¿eh? Pero unos billonarios que venía su dinero, su plata y sus posesiones por regalo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando usted tiene su casita que Dios se la regaló, ese es el templo, ese es el lugar más hermoso, más grande, lo mejor. Usted siempre vea que es lo mejor, aunque su casita cueste $50,000 y usted puede ver por ahí de a millones. Pero su casita, aunque costó 50,000 o 100,000, su casita es bendición. Su casita, usted tiene que encenderla todos los días con la palabra y la oración y la búsqueda del Rey de Reyes. Y yo me imagino que, como le decía Jacob a Labán, oye, yo te cuidé todo lo tuyo. Tú prosperaste porque yo soy el hombre de la bendición y yo me reconozco que yo soy el hombre de la bendición. Y tú saliste
casi sin tener nada cuando yo llegué y ahora mira qué grande es tu rebaño. Ahora yo quiero salir. Pero ¿qué pasa? Que ahí viene lo que se llama la envidia. Y ahí va a empezar la brujería ya mismo, que vamos a entrar ahí ya en unos minutos, a las consultas y todas esas cosas. Que yo quiero que ustedes aprendan esto. Porque es que yo lo voy a llevar de 6.000 años hasta Hitler. Ya mismo vamos a entrar por ahí. Qué tremendo cuando la palabra nos dice que Jacob había sido tan próspero, y esto te aparece en, en los escritos bastante profundos, esto no aparece aquí en la Biblia, de la Torá, por eso es que me gusta estudiar Torá, para estar claro. Y nos da un relato aproximadamente de lo que tenía Jacob. Jacob dice, en la Torá dice que él había sido un hombre que aumentó abundantemente y él tenía ganados y sirvientas, camellos y asnos. Jacob tenía 200 manadas de reses, o sea, manadas, no 200 vacas, 200 manadas. Una manada son muchas vacas, ¿verdad que sí? Entonces, pues tenía 200 manadas. Imagínense cuántas reses él tenía. Y sus reses eran de un tamaño especial como lo hace Dios para los hijos. Permita que su bendición crezca. Déjese ya de los inventos de los hombres que por ahí predican cosas que no se apegan a la Torah. Cuando nosotros nos pegamos a la Torah, nosotros somos prosperados de manera especial. Y Dios nos va guiando, y Dios nos va llevando por el camino hacia una bendición grande y poderosa. Gracias al Señor. Y dice también el comentario que yo estoy leyendo de un libro muy profundo de la Torah, que sus reses eran de grande tamaño y de apariencia muy productiva. Nosotros somos productivos, por favor. Vamos a entendernos. ¿Por qué no acabamos de llegar? Hoy estoy muy pastor. ¿Por qué no acabamos de llegar a ese punto donde nosotros dejemos los pensamientos del mundo y nos metamos en la bendición de la Torá para que ella nos guíe? Porque la Torá es estos libros, estos 5 libros, para corregir al hombre, para que el hombre tenga un camino que él vea que es de bendición, como le estaba pasando a Jacob. Era interesantísimo porque usted sabe que nosotros estamos en este mundo y cuánta gente nos están velando los trabajos, cuántas maldiciones echan por ahí. Ahí vienen esos, los aleluyas esos y todas esas estas cosas pasan. La envidia en los trabajos, eso es terrible. Y por ahí tenemos muchos testimonios de esas cosas, aleluya. Y vemos cómo Dios sigue obrando, le da todo eso y todas esas cantidades de ganado, de muchos camellos. Le quiero hacer saber, que se lo había dicho en otro mensaje, que cuando los hombres tenían muchos camellos, eran mucha riqueza la que tenía. Los camellos en ese tiempo eran a lo mejor, como para hacer una comparación, como ustedes ven esas limusinas presidenciales, que son terribles, que eso no lo tiene todo el mundo, pues así eran los camellos en aquel tiempo. Símbolo de estatus y poder de bendición era Abraham y era Jacob y Isaac, porque Dios ya comenzó a darle. Se abrió la puerta de la bendición. Dios abrió la puerta y pasa. Ya se acabó el tiempo de que te va a maltratar. Ahora yo he estado contigo, él me va a conocer a mí. Bendito es el Señor. Y lo interesante era que mientras Jacob
hacía riquezas y riquezas. ¿Por qué? Porque él hacía negocios con los hombres del mundo afuera. Esos hombres venían acá donde él y le compraban este ganado especial, solamente como lo podía hacer Dios. No había ningún ganado en el mundo en ese momento que fuera como ese, porque era bien productivo. Y él entonces intercambiaba. Él le decía, te doy tantas ovejas y tú me das uno de tus siervos, uno de tus esclavos. Y así fue que él pudo hacer una cantidad de sirvientes, una cantidad de ganado, una cantidad de ovejas y tener plata porque él vendía, hizo oro, hizo plata. Los tres patriarcas hicieron oro y plata de parte de Dios con la bendición del cielo, no haciendo malabares, ni trucos, ni nada de eso como hacen los hombres ahora, sino en una bendición de Dios, protegidos y guardados. Vemos un llamado de Adonai, de Yahweh, que se le apareció a los 6 años a Jacob. Ya Jacob tenía todo esto. Y se le presenta a Adonai. Y le dice, levántate y sal de esta tierra y regresa a la tierra de tu nacimiento y yo estaré contigo. Profético completamente, porque un día nos van a decir a nosotros, estos hijos del Señor que estamos aquí y los que están por el mundo regados, que aman y adoran y glorifican al Rey de Reyes y Señor de los Señores, levántate que vienes a la tierra. Esto es profético. El mismo Yahweh le dijo a Jacob, ¿acaso Dios no le habla a usted? ¿Acaso Dios no nos habla a nosotros? Pues hay que tener un poquito de cuidado si Dios no está hablando. Porque si hay silencio, entonces nos vamos a parecer a Israel 400 años antes de que llegara Yeshua. Que no había profeta, que no había palabra. Pero yo espero que ninguno de nosotros sea eso. Porque yo los estoy llevando para que ustedes conozcan libremente, en bendición de Dios, el poder de Dios que Él pone en nosotros y quién somos nosotros. Y yo creo que vamos a estar 2 semanas más en este asunto de Jacob. Amén. En la clase por lo menos. Bendito es el Señor. Y entonces dice que Jacob se levantó en ese tiempo y montó, mira la honra. Jacob se levantó en ese tiempo y montó a sus hijos y sus esposas y todo lo que le pertenecía a él en camellos. O sea, él tenía muchos camellos, porque él está diciendo que montó todo lo que tenía. Me imagino que eran las casas de campaña, todas esas cosas que él tenía, porque él era muy rico. Aleluya. Y él salió para ir a la tierra de Canaán en donde su padre Isaac. Labán no sabía que él estaba planificando salirse de allí. Aquí viene un punto bien importante. Ahora es que vamos a empezar a bregar y a ver lo de la brujería. En lo de la brujería, le voy a pedir a mi hermana Sharon, por favor, que lea el 31-34 31-34. de Génesis. Sería, pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una abalda de un camello y se sentó sobre ellos y buscó Labán en toda la tienda y no lo halló y no los halló. Ok, vamos a mirar qué pasó aquí en el Espíritu del Señor, qué es lo que está pasando. Raquel se sienta ¿dónde? Encima de los ídolos. Ujú. ¿Usted sabe cuál era el tipo de ídolo que usaban esa gente? ¿Tienen idea? Creo que no. No. Creo que no, porque esto va a ser posiblemente nuevo para sus oídos. Nuevo, pero muy antiguo, y eso es lo que estaba pasando, porque eso es lo que dice la Torá. Raquel robó las imágenes de su padre y las escondió y se sentó encima de ella.
Raquel sabía qué tipo de ídolos, qué tipo de demonios su padre consultaba, porque él era idólatra. Ella sabía que sus ídolos, el de Labán, los ídolos de Labán tenían poder para hablar, tenían poder para decir y contestar lo que Labán le preguntara. Este tipo de ídolo, que le voy a identificar ahora, ese tipo de ídolo era para gente que tenía mucho dinero, porque no podía ser gente que tuviera poco dinero, porque no podían costear eso. Pero ahí me dice que eran ídolos, no dijo un ídolo, dijo muchos ídolos. Por eso es que tenemos que leer la palabra poco a poco para identificar y poder ver que era grande la maldad del hombre. Si no tengo uno, tengo a otro. Amén. Y le voy a hacer el relato de cómo era esto. Estas cosas, cogían un niño que fuera primogénito y lo mataban. Le quitaban el pelo de su cabeza y tomando sal, salaban su cabeza y la ungían con aceite. Entonces, tomaban una pequeña tablilla, un pedazo de cobre o de oro e inscribía en el nombre de ella, lo inscribían con un nombre y la ponían la tablilla debajo de la lengua de esa cabeza, abrían la boca y lo ponían ahí. Y la cabeza con la tablilla debajo de su lengua la ponían en la casa y le encendían luces y se inclinaban a ella. Y en el momento que se inclinaban a ella, hablaba a ellos, hablaban al que le consultaba en todas las formas que ellos le preguntaran, por el poder del nombre que está escrito en ella. O sea, y lo identificaban con ese nombre como el demonio, este es tu nombre. Esa cabeza, con esa lengua, con esa tablilla, con ese nombre identificándolo, era lo que tenía Labán. Y Labán solamente iba donde ellos, él le consultaba y ellos le decían, ¿qué tenía vendida Labán a esos ídolos? Su alma, su vida y su espíritu. Lo que no tenía Jacob, Jacob tenía su alma, su vida y su espíritu en el Señor. Aleluya. Y Raquel también habla el comentario, dice, en tiempos conocidos para ellos, y las figuras recibían la influencia de las estrellas y les dicen cosas futuras, y de esta forma eran imágenes, las cuales Raquel robó de su padre. Ella está sentada encima de todos esos demonios y de todas esas maldiciones. Esto va a tener sus consecuencias, las vamos a ver dentro de 1 o 2 semanas, en las próximas parachas, a Raquel, por haberse sentado en esos ídolos. Raquel tenía un esposo lleno de la bendición de Dios. Por eso ahora podemos entender un poquito más para atrás, cuando Raquel le dijo a su marido, Jacob, oye, dame hijos. ¿Y qué tuvo que hacer él? Es que eso no lo puedo hacer yo. Eso lo hace Dios nada más. Porque ella no conocía a ese Dios. Ella conocía a esos ídolos, pero ella no conocía al Dios de Israel. Y le dijo, eso no lo puedo hacer yo, no te lo puedo dar. Eso tiene que ser Dios. Bendito es el Señor. En esta hora yo declaro una palabra profética sobre cada mujer que tiene vientres cejados, para que el Padre abra esos vientres y sean bendecidas y puedan parir hijos. Porque lo que quiere el Señor es que las mujeres den a luz, tengan hijos, tengan prole. Esos padres tengan hijos y tengan prole. Bendito es el Señor. Amén.
Esta mujer, Raquel, lo que conocía era ese espiritismo, esa basura del mundo. Hoy, lamentablemente, todavía vemos estas cosas. No estamos viendo a lo mejor, ni quiero verlo, eso de las cabezas y todas esas cuestiones, pero sí estamos viendo cómo la brujería existe, está, hace daño, porque es un arma bien fuerte que el enemigo usa contra los hijos de Israel, los hijos del Señor. Vemos también que eso hace más o menos 6.000 años, pero siguió siendo extendido. Ustedes van a oír algo que es fuerte ahora y espero que tengan fuerza para resistir esto, pero esto de las cabezas estas preparadas, que cogían un niño primogénito, le cortaban la cabeza, le preparaban, le quitaban el pelo, lo preparaban con aceite y todas esas cuestiones, y hacían lo de la tablilla de oro, de cobre, o sea, ponían debajo, y después eso eran demonios vivientes, los demonios que estaban allí, en esa área, donde estuvieran. Eso pasó cuando el holocausto, ¿ok? El enemigo fue tan cruel con nuestros hermanos judíos, fue tan cruel con Israel, que estos alemanes sabían de estas prácticas y ellos cogían los niños y le cortaban las cabezas y las preparaban de esa misma forma. ¿Ustedes saben para qué? Para venderlas y que los alemanes y todo el que quisiera tuviera una cabeza de esa en la casa, en forma de humillación al pueblo de Israel. ¿Usted no ve la extensión del enemigo tan fuerte en las vidas? Todavía en el 1942, 39, 42 y hasta el 45 en esa guerra, en ese tiempo del holocausto, donde murieron 6 millones amados míos, hermanos de usted, porque nosotros somos anexados a Israel. Si usted no le gusta oír lo que estoy diciendo, pues lamentablemente tiene que irse a otro chat. Pero aquí yo digo las cosas como son. Nosotros somos hijos de Israel a través de la adopción. Y esos eran nuestros hermanos. Ese fue el abuso más grande que ha tenido la humanidad contra Israel. Pero también quiero decirle que eso se profetizó. Los profetas hablaron de esa salida, de esas 6 millones de personas que iban a morir. Posiblemente tenga la información la semana que viene de todo eso. ¿Qué quiero hacer hoy? Introduciéndome a lo mejor para 2 semanas más de estudios sobre caminando hacia la santidad. Jacob salió pobre, llegó, fue esclavo. Empieza Dios a bendecirlo, trabajó 6 años de gratis, pero por el convenio que ellos contrajeron por las ovejas perdidas y las ovejas rayadas y toda esa cuestión, él sale rico de allí. ¿Cuántas veces vamos a hablar o cuántas veces hay en la Torá Israel saliendo rico? Y usted me dice, no, era Jacob. No, es Israel. ¿Usted sabe por qué es Israel? Porque en las próximas parashas usted se va a dar de cuenta que el Señor le cambió el nombre a Jacob por Israel. Este Israel comenzó con la vida de Jacob. Por eso es que él cargaba todas estas ovejas. Él se tuvo que hacer a cargo de todas estas ovejas, porque el Padre ya estaba trabajando para que nosotros en este tiempo pudiésemos ser de esas ovejas de la casa de Israel. Dejamos a Labán a una orilla, porque a mí no me interesa mucho la vida de Labán. Ya he hablado bastante de Labán. He hablado
de algo de que queda ya para la semana que viene. Entro con Raquel y cuál fue la, el resultado de no someterse al Señor. Vamos a ver una Raquel que dijo, mira, dame un hijo más y aunque muera, dame un hijo más y vamos a ver los resultados de eso. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestro vocabulario, cómo nosotros podemos hablar. ¿Por qué? Porque la idea de hoy, de todo lo que hemos hablado, es rompiendo ciclos. El hombre se acostumbra al ciclo y se amaña ahí. Y esto me gusta, esto me está fácil, esto no. Nos tienen que sacar. Cuando lo saquen a la prueba usted tiene que tomar esa prueba y romper en el nombre de Yeshua el ciclo. ¿Por qué lo metieron en eso? Porque quieren quitarle cosas antiguas, cosas que usted ha atesorado. A lo mejor muchos hijos del Señor están atesorando cosas en sus corazones, como la van a atesorar a sus ídolos. Hay que tener mucho cuidado. Hay que ver las cosas como son. Tenemos un Dios celoso, un Dios que me lo ha dado todo. Por lo menos yo voy a hablar de mí, ¿ok? Yo no puedo hablar de nadie. Por eso que es bueno no hablar de nadie, porque eso a Dios no le gusta. Hable usted de usted, que Dios ha hecho con usted. Y Él ha traído muchas bendiciones a nuestras vidas. A mi vida específicamente ha traído muchas bendiciones. Porque yo creo que Él es el que es el Señor de los señores. Y Él ha roto ciclos en mi vida. Él no quiere esos ciclos antiguos en nuestras vidas. Él quiere ciclos nuevos donde Él sea la luz completa en nuestra vida. Que nuestra vida sea transformada. Pudiésemos tener todos los tesoros del mundo, pero si no tienes la luz de Yeshua, no tienes nada, no somos nada. Pero aunque no tengas ni un dólar, si tienes la luz de Yeshua, lo tienes todo, porque tienes una esperanza viva donde un día te vas a encontrar con Él. Y Jacob salió muy rico. La semana que viene vamos a ver ese interesantísimo momento donde pues Labán lo alcanza, porque esta noche no da tiempo. Labán lo alcanza, él caminando. Él tenía dos enemigos, hermanos. Hay que leer con cuidado. De un lado venía Labán con todos sus hijos y toda su gente, persiguiéndolo a él. Y del otro lado, de frente, venía Esaú con 400 hombres de guerra. ¿Tú te imaginas cómo tenía el corazón Jacob? Pero vas a ver algo bien lindo de Dios. A lo mejor no le interesaba mucho lo que le hicieran a él. A él le interesó que tuvo que dividir a su gente, porque era tanta y tanta y tanta, que la dividió en dos campamentos. Sombra y figura profética de los dos campamentos que vive Israel hoy. El campamento que está dentro de Israel, que al norte está Israel y al sur está Judá, y el otro campamento que son las ovejas perdidas de la casa de Israel, donde estamos nosotros, donde Él nos ha traído hacia Él. Eso queda para la semana que viene. Para la semana que viene también vamos a hablar un poquito más de la vida de esta mujer, de su esposa, de una de sus esposas. Van a venir muchas en las parachas de los sábados, vamos a estar hablando y van a haber muchos conflictos y muchas cosas por malas decisiones que se hicieron. Unas directas y otras indirectas. Tenemos que tener mucho cuidado. Nuestras vidas tienen que caminar rectas, derechitas, delante de la presencia del Señor.
trátelo lo más posible, en que usted, su comportamiento es de bendición, su bendición está asegurada. Aunque usted después le digan, usted perdió la oportunidad, pues mejor perdí la oportunidad y no perdí el alma, o perdí mi vida. Hagamos cosas lindas para el Señor, yo los invito. Yo los invito a que la fe se agarre de la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve en la vida. Nosotros tenemos fe en Yeshua HaMashiach. Yo no lo estoy viendo, pero lo estoy sintiendo. Porque Dios es especial. Dios es especial para cada uno de nosotros. Cuando nosotros provocamos los escuadrones de los cielos, y por ahí yo conozco a unas cuantas siervas que son bien fuertes en eso, y siervos. Cuando provocamos los escuadrones de los ejércitos de los cielos, que están a disposición de nosotros, pero no podemos a veces ni abrir la boca. ¿Por qué? Porque nos falta conocimiento y sometimiento. Para eso está este ministerio en el aire ahora mismo. Para bendecir vidas, para enseñar, para guiar a que usted camine en el camino que salió Jacob al encuentro. Ese Jacob que tenía problemas físicos porque él había peleado y tenía problemas físicos, que eso lo vamos a hablar también ya la semana que viene. Bendito es el Señor, porque yo lo que quiero es que veamos, el Señor lo que ha querido en todo este mensaje es que veamos que todos tendremos que pasar por las pruebas y situaciones. Pero ¿qué es lo que Él quiere? Que permanezcamos firmes, que seamos esos siervos, que no lo negamos. Hay gente que al primer golpecito se van, pero nosotros no somos de los que retrocedemos, nosotros somos de los que caminamos hacia adelante, sin mirar hacia atrás, porque la que miró hacia atrás, la mujer de Lot, se convirtió en una estatua de sal. Tú miras para atrás, te convierte en una estatua. Dios ha sido tan misericordioso por estos 6.000 años. Y Dios nos da esta oportunidad a todos nosotros de vivir un tiempo de muchas bendiciones. Pues vamos a vivir este tiempo de bendición. Porque el que viene, cuando llegue Yeshua a buscarnos, va a ser mucho más grande. Y si yo me pongo a hacerle preguntas al pueblo de Dios, la mayoría no saben contestarme qué es lo que viene. Me dicen tantas cosas que no son. ¿Por qué? Porque no han sometido. Haga que sus rodillas se activen. Haga que el tiempo de Dios usted sea fiel en el tiempo de Dios, buscando de su presencia, en mansedumbre, en gozo. Aunque me duela, te alabo, abriendo nuestras bocas con alabanza de gloria, de honra y de honor, no abriendo nuestras bocas para maldecir, para hacer cosas que no son. Ya veremos la semana que viene, ya se acabó el tiempo, son las 9:30, ya veremos la semana que viene a Raquel trabajando y recibiendo también a sus reprimendas, sus cosas, por no conocer al Dios de Israel y no darse a conocerlo como tenía que ser, sino que vivía en su insistencia de que ella podía hacerlo por su fuerza, y por la fuerza nosotros nunca vamos a poder hacer nada. Así que yo los bendigo en esta noche, te doy gracias al Señor que donde quiera que llegue esta grabación sea de bendición para la vida de cada uno de los que lo oigan, y que los invito, si quieren unirse a nosotros, estamos estudiando, no estamos perdiendo tiempo, estamos estudiando
Estamos poniéndonos en orden para los eventos que ya están muy cercanos de la llegada de Yeshua HaMashiach a nosotros. Gracias y bendiciones. Amén. Amén. Y los invito a que si tienen alguna pregunta con respecto a la clase de hoy, puedan hacerla en el chat a confianza. Nosotros, el pastor Miguel Acosta y esta servidora, a la brevedad posible, podremos estar contestando las preguntas que tengan con respecto a esta clase. Estará disponible también en YouTube. Um, eh, Cuando ya en el tiempo que ya se termine esta clase, ya estará disponible también en el chat. Así que yo quisiera también orar por nosotros, por este chat, por el grupo de que estamos aquí buscando palabra y la palabra del Padre. Así que por cada uno de nosotros, que Padre eterno, Padre amado, yo te doy gracias, Señor. Te doy gracias por la vida de cada uno de nosotros y principalmente por la vida del pastor Miguel, que él hace esta clase y nos da todo este tiempo para aprender de la Torá. Padre, te damos gracias, mi Dios, Señor, Padre, que aún en medio de su cansancio, aún en medio del cansancio y el tiempo de la semana, Padre, tomamos un tiempecito para estar contigo, sentarnos contigo y poder aprender lo que es la Torá, Señor Padre. Yo te doy gracias, Padre. Yo oro por cada uno de nuestros miembros participantes en esta clase, Señor Padre, por la salud de cada uno de ellos, mi Dios Padre, que tú los guardes, que tú los cuides, Señor, que haya sanidad en medio de todo proceso que ellos estén pasando, mi Dios Padre amado. Así que los invito también a orar 3 veces en el día, Padre amado, como así lo hacía David. Él lo hacía a las 9, a las 12 y a las 3 de la tarde. Hacemos una oración en medio de, ¿verdad? A veces estamos en nuestros trabajos, pero hacemos una oración por diferentes peticiones. Si tienen alguna petición, pueden ponerla en el chat y nosotros estaremos también orando por la petición. Así que ahora yo le pido al pastor Miguel que nos dé la bendición arónica en estos momentos. Yevarejeja Adonai veishmereja Yair Adonai panaveleja Bikuneja Isa Adonai panaveleja Beyaseleja Shalom. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esta es la bendición arónica que el sacerdote ¿verdad? El pastor Miguel es el que la hace y yo estoy, ¿verdad? Diciéndola en español para que puedan entenderla. Así que, Amén. Pues que pasen buenas noches y que el Señor los bendiga y que nos siga prosperando. Dios está aquí. Dios quiere prosperarnos. amén. Tenemos que buscarlo. Amén. Prestarle el oído. Y lo esperamos el sábado en el servicio de Parachá a las 9:30 de la mañana. El que no pueda estar presente, ¿verdad? Escuchándonos, estará también siendo grabada para que luego entonces puedan escucharla. Así que muchas gracias por la asistencia y gracias por escucharnos. Dios los bendiga a todos. Que tengan Bendiciones. buenas noches. Shalom. Amén. Bye bye.